las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. En Colombia Estéreo 93.4 FM, emisora del Ejército Nacional. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos, les damos la bienvenida una vez más a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias, las historias y los personajes de la reparación integral. En la presentación, Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. Santiago, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Marta, muy bien, muchísimas gracias, espero que usted también. Un saludo a los oyentes y a las víctimas del conflicto especialmente que nos escuchan. Hoy con información muy importante de interés para toda la ciudadanía. Así que comencemos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Tener una sala de crisis es de suma importancia para la Unidad para las Víctimas. Este tipo de espacios permite a la entidad fortalecer los procesos de atención y prevención frente a las emergencias que se presentan en el país. Fabián Buitrago nos cuenta los detalles sobre la idea de la entidad para consolidar este proyecto. Adelante, Fabián. Saludos Marta y Santiago. Esta semana el director de la Unidad para las Víctimas visitó la sala de crisis de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional y la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Durante esta visita el director de la entidad compartió información clave que permita la consecución de una sala de crisis para la unidad, con la que se podrá trabajar de forma articulada con las diferentes entidades del Estado y se podrá consolidar información en asuntos relacionados a la prevención de futuras emergencias humanitarias. Esto dijo el director Ramón Rodríguez. Conocimos el espacio, la sala de crisis, esta sala que les permite tener en tiempo real información, triangular información de que reciben del territorio, y lo que queremos Comunidad para las Víctimas es tener nuestra propia sala de crisis. Por eso era importante conocer esta sala de crisis. Vamos a conocer otras salas que se tienen en diferentes entidades para poder, primero, tener nuestra propia sala de crisis y lo segundo, que esa sala de crisis nos permita compartir información en tiempo real con cada una de las entidades que necesiten la información. Acuerdos de confidencialidad, acuerdos de información, de intercambio de información que nos permitan fortalecer en temas de prevención más que en temas de atención a los eventos que se vayan presentando en el territorio. Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, exaltó esta iniciativa y reafirmó su compromiso para brindar el apoyo necesario desde su entidad. Desde que comenzó el gobierno del presidente Iván Duque, la instrucción fue muy clara: trabajar de la mano, complementarse, y así lo hemos venido haciendo. Mas, sin embargo, hoy se ha querido profundizar en estos temas, se ha querido conocer cómo funciona la sala de crisis en el tema de gestión del riesgo a nivel nacional. Por eso esta visita es de suma importancia. Hemos venido consolidando información, compartiendo bases de datos, y esta sala de crisis que se va a implementar en la unidad de víctimas puede ser bien importante para los temas que nos convocan para el futuro. Con esta iniciativa, la Unidad para las Víctimas busca recopilar experiencias que le permitan a la entidad la consolidación de este proyecto para beneficio de las víctimas y de las diferentes entidades del Estado. Para V Radio informó desde Bogotá, Fabián Buitrago. Gracias, Fabián. También les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, hizo un llamado a los exparamilitares que regresan a Colombia a que cuenten la verdad de las acciones violentas en contra de la población víctima y asimismo solicitó a los postulados de la Ley de Justicia y Paz a entregar bienes que se puedan monetizar rápidamente para la reparación a los afectados por el conflicto armado.
Diego Fernando Monroy con los detalles. Adelante, Diego. Santiago, Marta y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, les hizo un llamado a los ex jefes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y que están regresando al país luego de haber pagado penas en el exterior, a que le cuenten a las víctimas toda la verdad sobre lo ocurrido en el marco del conflicto. Se ha pedido a la Comisión de la Verdad, se ha pedido a la JET que en esta oportunidad, a través de estos mecanismos de justicia transicional, permitan conocer la verdad de lo que sucedió durante el conflicto, porque también las víctimas, aparte de pedir recursos económicos para recibir su indemnización, están pidiendo la verdad. Y ya que llegan los postulados de justicia y paz de ley 975, que están regresando al país, en el caso de Jorge 40, de Mancuso, es también pedirles que cuenten la verdad a través de esos mecanismos que la ley lo permite. El director también elevó la petición a los exintegrantes de los grupos armados ilegales para que entreguen bienes cuya monetización pueda ser sencilla y sin obstáculos, con el fin de reparar a las víctimas. Necesitamos que esos bienes que nos entregaron nos permitan hacer la monetización, poderle llegar y poderle pagar a las víctimas su reparación, su indemnización por vía administrativa, por vía judicial, como nos lo indican los jueces. Y el llamado es que necesitamos, aparte de que entreguen los recursos, que entreguen bienes que de verdad permitan hacer una monetización rápida. Ramón Rodríguez Andrade dijo que lo que se necesita es una reparación genuina a las víctimas del conflicto. Diego Fernando Monroy, V Radio. Entre tanto, la unidad solicitó el apoyo a las entidades nacionales e internacionales para llevar a cabo los procesos de atención de las emergencias humanitarias en el territorio nacional. La noticia con Alejandro Márquez. La Unidad para las Víctimas, a través de su director Ramón Rodríguez, solicitó a delegados internacionales y nacionales de la Alianza por la Solidaridad y ECODP, de FAO, Cruz Roja, la Unión Europea y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, fortalecer el trabajo común para la atención de las emergencias humanitarias, las cuales ya sumaron en lo que va corrido del año 50 en total. La Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional, frente a los temas de las emergencias humanitarias en el marco del conflicto, pues ha estado presente durante cada una de las vigencias. Este año nos ha permitido atender aproximadamente 50 emergencias humanitarias que se han presentado en el territorio, principalmente cuando uno revisa las estadísticas, el 50% han sido en el departamento de Nariño. Por eso un saludo muy especial a los miembros de la gobernación del departamento que nos acompañan, porque sabemos de lo que se está viviendo. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. V Radio. Este 15 de octubre reconocemos a la mujer campesina, su trabajo y lucha por sostener la vida en el campo. Día Internacional de la Mujer Rural. Elevamos la voz por sus derechos y el liderazgo en el aporte a la economía del mundo, por su labor y relación con la tierra, que contribuyen a mitigar el hambre y a la conservación y la promoción de las tradiciones culturales de las comunidades. Unidos por las víctimas. Este 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural y desde la Unidad para las Víctimas queremos resaltar la labor de las mujeres rurales víctimas del conflicto, quienes con su trabajo contribuyen a la sostenibilidad del campo. La nota con Vanessa Romero. Porque las heroínas en Colombia también existen. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer Rural, queremos exaltar esa inigualable entrega de labrar con sus manos el futuro del país, como lo vienen haciendo en la corporación Catatumbo, Jóvenes para la Paz y el Desarrollo Social, quienes en Tibú, norte de Santander, desarrollan un proyecto piscícola, tal como le explica Adriana Hernández, su representante y una de las protagonistas heroínas de estas historias. La Unidad para las Víctimas ha sido de suma importancia para nuestra corporación. De hecho, impulsó desde la estrategia Entrelazando la conformación de la organización y la formulación del proyecto Peces del Catatumbo, que se da como una medida de reparación colectiva para el municipio de Tibú. La unidad Entrelazando en ese momento nos socializa la convocatoria del Ministerio de Trabajo para proyectos productivos y nosotros empezamos a hacer una evaluación de comercialización y venta y escogimos peces para la comercialización, ¿verdad? El aprendizaje no fue fácil, pero sí permitió abrir la puerta para un buen futuro. No éramos productores piscícolas ni éramos expertos en la tecnología que estamos usando, que es una tecnología nueva, es innovadora, es BioFloc, cría en geomembrana de los peces. Entonces
Fue todo un proceso de aprendizaje, te podrás imaginar la cantidad de obstáculos y de cosas que tuvimos que aprender, desde prender una motobomba para una mujer, que es súper difícil engranar, asegurar que no se salga la manguera y por supuesto prenderla, que se necesita algo de fuerza física para hacerlo. Todo eso lo hemos ido aprendiendo a través del tiempo. El tiempo. Precisamente el tiempo es uno de los mejores maestros que se confabula con estas mujeres rurales, que enseñan con el ejemplo lo que es el valor del trabajo para liderar la economía del mundo, como también lo hace Liliana Ramírez, una mujer que ha ayudado a más de 50 familias ganaderas con su labor. Después de ese liderazgo de la Junta, entonces empezamos a hacer un liderazgo con la asociación Asmana Casillas, que en este momento pues es la única, entre comillas, no hay sino dos. Asmana Casillas es la primera y detrásito yo arrastro otra asociación que se llama Sopas. Y Asmana Casillas es la primera asociación que logra bajarle plata al Ministerio de Agricultura de Mapiripán. O sea, eso fue una cosa apoteósica, un aprender, el que tú no te imaginas, porque eso fueron muchas caídas, muchos levantarnos. Uno de tantos y tantos logros de Liliana también fue impulsar el Consejo de Desarrollo Rural de Mapiripán, y junto con su esposo siguen trabajando para mostrar la cara más hermosa de Mapiripán. El cambio para mí es que los gobiernos actuales y entrantes visibilicen a Mapiripán y le den la oportunidad de cambiar la historia. Pero eso necesita unas voluntades gubernamentales de todas las instituciones y ciudadanas, porque nosotros necesitamos también repararnos, porque nosotros necesitamos volver a lo que éramos antes de la masacre. Y así, con esa convicción de un sueño palpable de tranquilidad, es que estas y muchas, muchas otras mujeres son ejemplo para el mundo que hoy, más que nunca, necesita del campo. Gracias, Vanessa. Más adelante volvemos con usted con más información. Vamos a una pausa y volvemos para conocer las noticias desde las regiones. Desde la Unidad para las Víctimas trabajamos y promovemos la no violencia y la equidad de género en la agricultura desde la reparación integral. 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural. Elevamos la voz por las mujeres rurales, por su trabajo y lucha por sostener la vida en el campo. Unidos por las víctimas. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. Señor Lobo, ¿pero qué ojos tan grandes tiene? Sí, señora, son para acercarme a las víctimas y ver sus bolsillos mejor. Digo, para ver a las víctimas y ayudarlas. No, señor, escuche muy bien. A las víctimas no las va a engañar. Los trámites en la unidad son gratuitos y no necesita intermediarios. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En el departamento del Cauca se inauguró un nuevo punto de atención que beneficiará a las víctimas del conflicto de esta región. La nota con Margarita Vega. El municipio de Mercaderes, Cauca, inauguró un nuevo punto de atención a víctimas que permitirá facilitar el desplazamiento a las personas afectadas por el conflicto en este territorio, además de brindar una ayuda y atención oportuna a las más de 6.000 víctimas de este municipio. El director de la Unidad para las Víctimas en el Cauca, Harry Sánchez Cobo, nos habló más sobre este tema. Haremos la apertura de un nuevo punto de atención, el cual nos permitirá brindar una atención oportuna, directa y personalizada a las víctimas del conflicto del sur de nuestro departamento
y del norte del departamento de Nariño. Asimismo, estaremos socializando toda la inversión que vamos a tener en este municipio, en las veredas de La Arboleda y de Esmeralda, con una inversión cercana a los 220 millones de pesos que nos permitirá poder adecuar los salones comunales de estas veredas. De esta manera y de forma articulada se continúa trabajando con las administraciones municipales en pro de las víctimas del departamento del Cauca. Para V Radio, desde Popayán, Cauca, informó Margarita Vega. Las historias de las víctimas vienen desde el departamento del Tolima, donde familias reubicadas recibieron kits alimentarios de la unidad y participan en los diálogos comunitarios. Las voces de esta historia con William Peña. Un verde intenso, entre cultivos de maíz y árboles frutales, se funden en el infinito con el radiante azul del cielo, fijando una bella fotografía del paisaje del llano tolimense. Estamos en la hacienda Potosí del municipio de Armero Guayabal, un lugar parcelado para 22 familias víctimas de la violencia, pero que por ahora habitan 14 de ellas. Bueno, aquí vemos personas de diferentes partes del país. Algunas vienen de Barranca, otras son de aquí también del Tolima de Rovira, de Los Llanos, de Santander. Es Esperanza Peñacuellar, mujer cabeza de hogar, madre de 2 hijas, desplazada de Santander y quien nos cuenta cómo desde hace casi 3 años forjan un mejor futuro en las 5.2 hectáreas que cada familia recibió. Contentos, sí, porque estamos muy bien ubicados. Aquí lo que a nosotros nos haría falta sería tener, primero que todo, estamos luchando por el punto del agua, ¿no? No tenemos agua potable. ¿Cómo ven? Caminando lento y alando la soga de una de sus chivas, encontramos a Jorge Luna, quien nos muestra orgulloso sus cultivos, pero reclama porque la EPS no le soluciona rápido el cambio de su pierna ortopédica, extremidad que perdió por una mina antipersonal. Tengo limones, naranjos, piña, de todo, tengo acá, gallinas, aquí Benito Medios tengo mucho así. Estoy muy contento con esta tierrita porque buena, muy buen productiva y todo, se da de todo, gracias a mi Dios. En otra parte de la hacienda encontramos tanques que funcionan con energías solarias en parte de un proyecto piscícola apoyado por el PNUD y el Ministerio del Trabajo. Posiblemente este fin de semana, a mitad de semana, ya empieza a funcionar el proyecto. Con la energía solar está funcionando también la motobomba, que es la que nos genera el agua para el riego, para uno bañarse, menos para el consumo. Por su parte, la Unidad para las Víctimas trabaja con esta comunidad en la actualización del plan de retornos y reubicaciones y en la más reciente visita les entregó un kit alimentario por cada familia. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Y más noticias desde las regiones en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. La Dirección de Asuntos Étnicos y el Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero desarrollaron 2 jornadas de trabajo con líderes de la comunidad, autoridades indígenas de los resguardos en Vera, en Quito, Cabú y el unificado del río San Juan, en inmediaciones de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató, en Risaralda. Dichas concertaciones comunitarias se realizaron con el fin de revisar y verificar el cumplimiento de las acciones implementadas y las que faltan por desarrollar, que se encuentran formuladas en los planes de retornos y reubicaciones de las comunidades. Las comunidades de Rancho Rojo y de El Cielo en el municipio de Chalán, que sufrieron daños como consecuencia del conflicto, desarrollaron el tercer encuentro de la estrategia Tejiéndonos, que tuvo como objetivo principal mejorar los lazos de confianza entre las comunidades que han sufrido desplazamiento forzado en el marco de los procesos de retorno, reubicación e integración local. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. Y para finalizar, les contamos que en cabeza del presidente Iván Duque y con la participación de la Unidad para las Víctimas, se realizó un homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública para honrar su compromiso con la patria. Vanessa Romero también nos cuenta sobre este evento. El pasado sábado se realizó un homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y fue el presidente Iván Duque quien lideró la jornada. Y la Unidad para las Víctimas, en cabeza de su director Ramón Rodríguez, también se unió a dichos actos conmemorativos haciendo presencia ese sábado. Estas fueron algunas de las palabras del presidente Iván Duque. Hoy, 2 años después de haber empezado el gobierno, me honra ser el primer presidente de Colombia que crea el Día del Veterano, la Ley del Veterano y honra a todos los que le han servido a Colombia.
Durante este acto de reconocimiento también se escucharon las notas del himno nacional, prosiguieron con 1 minuto de silencio, una ofrenda floral y demás actos simbólicos. Justamente, el director Ramón Rodríguez recientemente destacó la valerosa labor de estos hombres y mujeres al recordar el trabajo mancomunado con otras entidades. En el registro tenemos aproximadamente 19.500 víctimas que están en el registro único de las diferentes fuerzas. Estamos impulsando, es un trabajo que se ha venido haciendo con el Ministerio de Defensa con el propósito de facilitar que las tomas de las declaraciones se hagan, que las víctimas se incluyan en el registro, pero que también tengan el acompañamiento técnico frente a esas medidas de atención, asistencia, reparación simbólica, porque pues ellos tienen unos beneficios que reciben a través de la vinculación que tuvieron a través del Ministerio de Defensa y de cada una de las fuerzas, pero lo que buscamos es que también se complementen estas medidas de reparación, tanto simbólicas como también medidas de recuperación emocional. El director en su momento recordó que la Unidad para las Víctimas fortalece acciones orientadas a contribuir efectivamente y lograr los objetivos de reconciliación nacional, restableciendo las relaciones sociales entre las comunidades que han sido deterioradas por el conflicto armado. Para nosotros todos son víctimas, es algo importante y es de reconocer. Primero se creía que solamente víctimas eran las víctimas de la guerrilla y víctimas de los grupos armados ilegales, también los civiles. Pero dentro de la fuerza pública hay víctimas de estos más de 60 años de violencia. Es importante ese reconocimiento que se ha venido haciendo. Hay una ley del veterano, pero más allá de eso está la ley 1448 que contempla todas las víctimas del conflicto y dentro de esas están las víctimas de la fuerza pública. Durante la ceremonia de este sábado, la Unidad para las Víctimas presentó un video como acto de reparación simbólica en el marco de la ley 1448 de 2011, en el que se resaltaban los testimonios de algunos veteranos que contaban parte de su historia, mostrando el orgullo de portar un uniforme, al tiempo que destacaron el trabajo de la entidad en su proceso de recuperación y sanación de heridas físicas y emocionales. Informó para V Radio, Vanessa Romero. V Radio. Llegamos al final de V Radio, gracias por escucharnos y si quieren conocer estas y otras noticias, recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co. Y en redes sociales, por supuesto, seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Unidad Víctimas. Y en YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Col. Soy Marta Esteves y en compañía de Santiago Santa Coloma les decimos gracias por escucharnos. No se pierdan nuestra próxima emisión este sábado a través de nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.